Buen día, bienvenidos a la materia de hermenéutica. Este día vamos a estudiar el método histórico. ¿Qué tan importante es poder aplicar este método histórico al momento de estudiar un pasaje bíblico y poder darle la interpretación correcta o aproximarnos a la intención que tuvo el autor al momento de escribirla? El propósito inicial o el propósito primordial que el autor tuvo al momento de escribirla. La importancia de este método radica en el hecho de que fueron escritos en un fondo histórico y fueron inscritos a personas que existieron realmente. Para ello, nosotros debemos de considerar algunos elementos históricos que nos van a dar mayor luz al momento de estudiar un pasaje bíblico. Por ejemplo, la fecha en que fue escrito. ¿Qué tiene que ver la fecha? Podemos de esta manera identificarlo dentro de la historia, los eventos que estaban surgiendo como en un entorno, ya sea político, religioso o económico, el que estaba atravesando en ese momento. El lugar es muy importante porque tiene que ver también con las costumbres de los pueblos, con también con las ciudades circunvecinas, que esto también nos va a permitir por qué razón actuaban de esta manera. La ocasión, ¿cuál fue el propósito? Era una tribu dispersa, por eso en el libro de Santiago habla a la dispersión, a la diáspora. También una identidad. Esto nos permite poder tener una marca personal o una identificación de acuerdo al pasaje que se está estudiando. El destinatario. ¿Para quién era dirigida esa carta? Porque siempre tiene que haber un destinatario. ¿Cuál era el propósito de enviar esa carta de ese libro? Tenía como propósito corregir algunas fallas doctrinales de esa iglesia o a qué se estaba refiriendo, para quiénes era dirigido. También la literatura que se puede apoyar para poder estudiar de una mejor manera, las costumbres que se estaban dando, cuál era, digámoslo de esta manera, las costumbres que imperaban o que gobernaban en ese momento para poder tener un mayor marco histórico, las creencias que se tenían, si eran prácticas judaizantes, si eran ortodoxos, a qué se estaba, cuáles eran las creencias que se tenían en ese momento. Y también los medios que se utilizaban, ya sean medios sociales, medios políticos o medios económicos en los cuales se desenvolvía ese pueblo. Todo esto es importante al momento de poder estudiar un escrito en un fondo histórico que tenga como resultado a qué personas realmente fue dirigido y considerar cada uno de estos elementos como parte del estudio que nosotros estamos realizando. Lo que nosotros debemos saber como estudiantes es comenzar la investigación en el libro mismo que se estudia. Inicialmente podemos empezar con el libro que estamos estudiando para luego después poder hacer uso de otros recursos que nos van a dar mayor luz o van a aclarar o van a darle como un plus, algo extra al estudio que nosotros estamos teniendo. Mediante el uso de una concordancia también, nosotros debemos buscar datos del trasfondo histórico en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, que son complementarios del libro de los Hechos. Luego tenemos que también, después de haber estudiado en la escritura, debemos nosotros de consultar libros tales como enciclopedias, diccionarios, compendios de la Biblia, también libros de arqueología que nos va a permitir en un contexto histórico poder ubicarnos a nosotros. Pero también es bien importante que todo eso vaya enlazado o unificado de acuerdo también a los libros de la historia, porque esto nos va a permitir que el pensamiento del autor, del comentarista, está entrelazado con la información o con la luz que nos arroja la historia también. También nosotros debemos hacer un estudio geográfico, es decir, como un mapeo.
Un mapeo es, por ejemplo, yo quiero estudiar este sector de la San Luis, ¿ok? Al lado norte tenemos a la Escuela Miguel Pinto, al lado sur tenemos el Centro Comercial San Luis, y así diversas cosas que me van a permitir a mí poder tener un mapeo, un estudio geográfico de las influencias que tengo como persona, ya sea una escuela, ya sea un centro comercial, ya sea una colonia, la colonia de la Libertad, y a este lado la colonia satélite. Todo esto me va a servir en un entorno para poder decir, bueno, estoy en un medio de un lugar con mucho movimiento, muy conflictivo, muy silencioso. Todo esto me va a permitir poder también entender, me va a arrojar mayor luz al momento de estudiar un pasaje. El método analítico lo que va a lograr o que nos va a permitir también a nosotros es aprender. La palabra analítico tiene su origen en el término griego, que significa, el término es análisis. Esto significa descomposición. Entonces podemos decir que en el estudio de la Biblia quiere decir separar, desmenuzar las partes de un pasaje con el fin de arribar o de llegar a la médula de su contenido. En el desarrollo de este método nosotros podemos o debemos hacer un análisis gramatical de cada párrafo para determinar cuáles son las oraciones principales. También deben usarse preguntas interpretativas. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo? ¿En qué momento se dio esto? ¿Cómo se dio? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En dónde? ¿Y por qué razón se dieron estas cosas? También de sentido. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué significaba esto para el pueblo de Israel? ¿Por qué está en ese momento justo? ¿Por qué se dan esos eventos? Todo esto, este método analítico nos va a permitir a nosotros poder separar, desmenuzar las partes de un pasaje con el fin de llegar a la médula de su contenido, a la síntesis, al propósito de ese pasaje. Luego nosotros encontramos el método teológico. Este método teológico, pues en algunos libros la enseñanza doctrinal se halla de forma implícita, en otras está de forma encubierta. En otros se hacen referencias doctrinales también explícitas. El estudio de una doctrina puede hacerse de dos maneras. A través de una palabra, como por ejemplo, la gracia, el amor, la doctrina del pecado, acerca de la ley, de la vida, del mundo, de la seguridad, de la fe. Y esto consiste en estudiar las enseñanzas doctrinales y están en forma implícita. Pero también un elemento teológico, como por ejemplo el Espíritu Santo. En Hechos, Cristo en Colosenses. El rapto de la iglesia, que nos habla de las cartas a los tesalonicenses, y también podemos estudiar el amor de Dios en la primera carta de Juan. Todo esto es, digamos, podemos estudiarlo como una palabra, como un elemento teológico, como un tema de forma más generalizada. Entonces, de esta manera podemos nosotros encontrar en algunos libros la enseñanza doctrinal que puede estar de forma clara o de forma encubierta. Encontramos también un método tópico. ¿A qué se refiere tópico? Este es el semejante al método teológico. La diferencia es que en vez de estudiar algunas doctrinas, busca la enseñanza de un libro en relación a un tema de interés especial. Esto lo que hace es enfatizar la búsqueda de pasajes que tratan del tema, su interpretación y su posterior aplicación a la vida. Es, digamos, un método temático, a diferencia de que no vamos a estudiar doctrinas, sino que puede ser con un tema de interés especial, enfatiza la búsqueda de pasajes que tratan de un tema, su interpretación y su posterior aplicación a la vida. Luego tenemos el método biográfico. Biográfico viene de biografía, que es la historia de la vida de un personaje, de un autor.
Y aquí lo que se hace es estudiar al autor de determinado libro o a un personaje en especial. Si nosotros quisiéramos estudiar al autor de las cartas paulinas, podemos determinar si el apóstol Pablo, cómo se llamaba antes, cuál era su oficio, cuántas iglesias fundó, qué lugares visitó, cuántos viajes misioneros realizó. Este método biográfico nos va a permitir conocer la historia de la vida de un personaje en la escritura. Se estudia el autor determinado del libro o un personaje especial. Las biografías bíblicas nos proporcionan también instrucción, ejemplo, amonestación y valor. Nos habla acerca del significado de su nombre, cuáles fueron las hazañas o logros obtenidos por este personaje. Luego, para esto nosotros debemos desarrollar el método y estos deben anotarse los datos del autor, como por ejemplo, el lugar de nacimiento. Saulo de Tarso, nos habla la escritura. Sus padres, sus antepasados, su ministerio, su carácter, su ocupación, su oficio, las reacciones ante las situaciones de la vida, cómo reaccionó ante una presión, cómo reaccionó ante el hecho de poder negar a Jesús, cómo reaccionó ante el hecho de presentársele una dificultad o su vida misma estuviera corriendo peligro. Se retractó de su creencia, se retractó de su convicción, de su fe, o se mantuvo firme ante las adversidades. Al ser lanzado al horno de fuego, él dijo que ya no servía más a Dios o permaneció firme y creyó que Dios le podía salvar del horno de fuego, que podía tapar boca de leones, que podía hacer muchas cosas. Entonces es aquí, en el método biográfico, donde conocemos la historia de la vida de esta persona. Se estudia a ese autor del libro, a ese personaje, y esto lo que va a hacer es proporcionarnos instrucción, ejemplo, amonestación y valor. Para desarrollar este mensaje y estudiar estos datos que nos van a dar mayor claridad del personaje que nosotros estamos estudiando. Esos datos deben de buscarse en todas las partes de la Biblia donde el personaje también es mencionado. Y luego encontramos el método devocional. Este método lo que pretende es que el material descubierto en los otros métodos sea aplicado en nuestra vida. No es tan importante cuánto conocimiento tengo yo de la palabra, sino cuánto de esa palabra yo lo pongo en práctica. ¿Cuál es una forma incorrecta de aplicarlo? Bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en las cuales leemos sin poder comprender el fondo histórico de un pasaje. Esto tiene que lograrse a menudo que la gente se encuentre con situaciones que en poco o nada se apliquen a la vida. Entonces, se conoce este método con el nombre devocional porque lo que hace es acentuar el estudio con el fin de poder producir la edificación de la vida espiritual del cristiano, llevándole a la persona a una experiencia más real de su conocimiento de Dios y de su entrega personal a Él. ¿De qué me sirve tener conocimiento si ese conocimiento no lo puedo poner en práctica, no lo puedo ensayar, no lo puedo compartir, no puedo transmitir a otros lo que la palabra, el estudio de la palabra sistemáticamente me ha permitido poder aprender? Y es así como finalizamos nuestro estudio en la materia de hermenéutica. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, por haber sido y permanecido constantes y fieles al llamado que Dios ha hecho sobre sus vidas. Gracias por haberme acompañado y espero que en una próxima podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.